confirmado la muerte de más de 10 trabajadores que habían caído en manos de la delincuencia, lamentablemente. Vamos a ir con los detalles. Han sido encontrados los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores que fueron secuestrados por mineros ilegales en una mina del distrito de Patás en La Libertad, en la provincia de Patás, en La Libertad, el pasado 26 de abril. Según se conoció, ellos prestaban servicios a un minero artesanal con contrato para explotar material aurífero. El hecho ocurrió tras un ataque de presuntos criminales quienes habrían tomado el control de esta operación vinculada a dicho contratista. Recordemos que ya esta provincia de Patás permanece desde hace más de un año en estado de emergencia con constantes prórrogas, medida adoptada por la expansión de la minería ilegal y el aumento de enfrentamientos entre bandas criminales. A propósito de ello, incluso Minera Poderosa había también dado información al respecto, señalando de este hecho terrible en el que habían sido secuestrados 13 trabajadores que tenían, como ya se ha mencionado, brindaban el servicio a un minero artesanal con quien Poderosa mantenía un contrato de explotación. En los últimos minutos, ahí tenemos imágenes también del área donde se estaba realizando la búsqueda y el hallazgo de los cuerpos, las actas de intervención policial también y el trabajo de búsqueda estaban intentando también familiares, personas que se encontraban en la zona. Ese es un hecho que está conmocionando, por supuesto, el norte del país, la zona de Concesión y, por supuesto, a las familias de estos 13 trabajadores en una situación que todavía se está investigando. Queda todavía por conocer los detalles mismos del momento en que fueron capturados y ultimados. De hecho, nosotros ahí tenemos las imágenes en los centros de salud y atención a las personas que hayan resultado heridas. Sin embargo, en los últimos minutos también nos ha llegado material muy delicado, imágenes también muy delicadas sobre los últimos segundos de estos trabajadores. Nosotros hemos puesto stop, ¿no? Hemos puesto un alto al video y tomado algunas capturas de pantalla donde se ven estos trabajadores lamentablemente sin ropa, tapados sus ojos y constantemente se escucha entre sujetos que llevan armas de largo alcance exigir su muerte y finalmente dispararles cerca a la nuca, cerca a la cabeza, en una situación en la que estos 13 trabajadores se encontraban en total estado de indefensión, en un socavón, llevados al suelo, en cuclillas, amarrados con las manos, algunos hacia adelante, algunos hacia atrás, hacia abajo la cabeza, repetimos, tapados sus ojos, sin la capacidad de poder responderse y defenderse, totalmente privados de su libertad. Y se escucha en este video decir a unos sujetos, mátalo, mátalo, no en la cabeza, no, en el cuello. Irreproducible sin duda y un hecho terrible que finalmente traduce la situación de violencia que hace mucho tiempo viene reclamando la provincia de Patás se resuelva. Trabajadores mineros, pero que también está afectando a la ciudadanía en general que vive en estas zonas. Tenemos ahí las imágenes de estos trabajadores en los últimos segundos de vida. Incluso en algunos momentos de este material se logra observar cómo ya se encuentran mezclados tanto aquellos que ya habían fallecido con aquellos que estaban vivos, sin la capacidad, repetimos, de poder defenderse, sin el auxilio de absolutamente nadie a manos de estos asesinos, con armas de largo alcance, eso es importante repetirlo, con armamento pesado, llevando finalmente estos disparos alrededor de la nuca, ellos mismos expresando dónde había que ultimar a estos trabajadores. Y repetimos que esto ocurre en la zona de Patás, que tiene constantes, sucesivos estados de emergencia sin que se resuelva la situación de criminalidad. Se está investigando si es que estamos hablando en este caso puntualmente de mineros ilegales, qué organización criminal estaría detrás. Todavía son preguntas por responder. La identidad también de estas personas se está divulgando. Nosotros esperamos tener todavía la información exactamente de la Policía Nacional para poder dar la lista de los nombres con mayor precisión y vamos a estar comunicándonos también con las autoridades en la zona para poder
tener alcances de quiénes son finalmente las personas o en qué territorio se les ha encontrado y quiénes son las personas que estarían detrás de este crimen. Porque hay que recordar que el hecho de desaparición ocurrió entre el 26 de abril, el 25 de abril se había dicho en un momento también, estaban siendo constantemente. ¿Qué labores de búsqueda se realizaron? ¿Qué pruebas se manejan sobre respecto de los responsables? Nuevamente recordamos, las imágenes que estamos viendo son parte de un video, capturas que hemos hecho de un video atroz, tremendamente atroz, donde se ve en un socavón a trabajadores que habían sido secuestrados y que estaban siendo asesinados a manos de sujetos que incluso indicaban dónde había que darles el disparo. Estas personas habían sido declaradas desaparecidas hacia el 26 de abril. Y hoy se confirma el hallazgo de sus cuerpos en la provincia de Patás. Lamentablemente. Tenemos esas imágenes y lo que les podemos ir comentando, a ver, para ir haciendo algunas precisiones al respecto. Hace apenas un par de días, el 2 de mayo, Poderosa, la empresa minera, había señalado lo siguiente respecto de la desaparición de 13 trabajadores. Expresaban que ellos brindaban servicios a un minero artesanal con quien Poderosa mantiene un contrato de explotación. Podríamos entender que era un trabajador, que eran trabajadores en calidad de terceros que colaboraban con la empresa. También señalaban que este lamentable hecho en el que habían sido secuestrados se produjo luego de que los criminales atacaran la operación del minero artesanal para tomar el control de la misma, como si se hubiera dado una situación de violencia, de disputas sobre el control de área que tiene un minero artesanal y habían llegado, aparentemente, mineros ilegales, delincuentes a ocupar un territorio. Eso es lo que es parte del comunicado de Minera Poderosa, quien en un primer momento, esto es el 2 de mayo, señalaban profunda preocupación y solidaridad con las familias de las víctimas. Hablaban del clima de violencia que continuaba escalando en la región. Y también es importante mencionar que en las últimas horas se ha conocido igualmente el testimonio de una persona que se encontraba, que había estado muy cerca de esta situación de conflicto, que había podido salvar su vida. Esta persona también daba, o es una importante pieza para poder acaso ahondar con las características de las personas que se habían encontrado pues ejecutando este secuestro. Minera Poderosa también mencionaba en su comunicado que desde el 2020 la minería ilegal había tomado varias de las concesiones, obligándolos a abandonar distintas labores y poniendo en riesgo la integridad física de los colaboradores, de los mineros artesanales en proceso de formalización con los que trabajaban. Y esta es una situación de la que hemos venido hablando en los últimos años, donde hay estado de emergencia. Cabe, por supuesto, ahorita mismo preguntarnos cuál va a ser el primer pronunciamiento de la autoridad regional al respecto, una autoridad que lleva con su gestión y con Alianza para el Progreso varios años en la región. Es una situación muy alarmante. Si tú te estás conectando a esta hora, son las 12:22 y hacia el 26 de abril se conocía la desaparición de 13 trabajadores secuestrados. Hoy se confirma el hallazgo de sus cuerpos. Hay un video terrible del que estamos dando cuenta, donde incluso se logra observar cómo terminan asesinando a estas víctimas y a partir de allí esperamos que puedan también ayudar a identificar a los responsables. Hablamos de trabajadores que ofrecían servicio a un minero artesanal que tenía también o prestaba servicios a la misma empresa Poderosa que tiene concesión aurífera en el norte del país, en Patás.